Tengo el privilegio de presentar al pastor Juan Carlos Pizarro y vamos a conocer algo de nuestro pastor. Lleva 14 años trabajando, trabajó por 14 años en el ámbito distrital, lo que se conocía antiguamente como la Asociación Central de Chile, que iba entre La Serena y Linares. Casado con su esposa Gabriela, tiene 2 hijos y también tiene ese orgullo de tener 2 nietas. Estudió licenciatura, sus estudios son licenciatura en teología, tiene una maestría y doctorado en teología de la Universidad Adventista de Plata y especializado en lo que es el Nuevo Testamento. 21 años tiene nuestro pastor como docente de la Universidad Adventista de Chile y actualmente es el secretario académico de la Facultad de Teología. Así que, pastor, espero lo haya presentado bien, porque de eso depende la calificación mía. Es su tiempo. Muy bien, gracias, Tuber. Bueno, él sabe que de esto depende si se gradúa o no, ¿no? Porque yo tengo que emitir el memo en la cual diga que el hombre está en condiciones de poder graduarse en el mes de diciembre. Así que en eso ya lo habíamos conversado y creo que hizo buena labor. ¿Qué les parece a ustedes la presentación? ¿Sí? Ya, entonces vamos a leer una buena referencia ahí a Dirección de Registro y Académico. Mis hermanos, estamos contentos de estar aquí en esta mañana con ustedes. Quiero darle los saludos de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Allí hay 105 alumnos estudiando teología en los 5 cursos. También tenemos una plana de unos 8 profesores de tiempo completo. Así que reciban todos nuestros saludos de la facultad. No sé si ustedes quieren mandar saludos para los profesores. ¿Cuántos quieren mandar saludos? Muy bien, allá están los 3 profesores que trabajan para que cuando tengamos nuestro culto allí el día martes podamos entregar estos saludos. Muy bien, vamos a tener este tema que nos han solicitado. Ustedes tienen el título allí, el zarandeo en los escritos del NG de Huay. No sé si ustedes saben qué es lo que significa simposio. Viene de una expresión griega que significa beber juntos. Eso es lo que significa la expresión simposio, beber juntos, ¿no? Beber juntos. En la antigüedad allí la gente se reunía para comer y beber y después se fue estableciendo un tema en esas reuniones y también había personas que preguntaban y la persona que había expuesto el tema respondía. Por eso quedó este título de simposio, beber juntos. Eso es lo que estamos haciendo desde el día de ayer, estamos bebiendo juntos la palabra de Dios. Muy bien, vamos a... Tengo una cita aquí, quiero comenzar con ella. Me permiten, me voy a poner en pie, los demás parece que estaban medio cansados, los profesores, mis colegas, no quisieron pararse. Muy bien, dice acá esta cita de la Review and Herald, marzo 19, 1895, dice: el Señor viene pronto, ¿no? Y a lo mejor más pronto de lo que nosotros creemos, ¿ya? Y en cada iglesia, dice, debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. Porque entre nosotros, dice, ¿qué hay? Dice, hombres impíos, dice, que no aman la verdad ni honran a Dios. ¿Habrá alguno de esos hombres acá en medio nuestro? Hombres impíos, dice, que no aman la verdad. Vamos a ver. Los invito para que vamos a la Biblia, Apocalipsis 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17. ¿Quién desea leerlo? Para todos nosotros. Léalo, hermano, por favor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Hermano, observen el pasaje ustedes. Obsérvenlo, mírenlo. ¿Qué personaje encontramos aquí? Muy bien, encontramos el dragón. ¿Qué más? ¿Quién? No, no dice la iglesia. Dice la mujer. ¿Ya? ¿Y qué más? No, dice el resto de la descendencia de ella. Entonces encontramos un dragón, encontramos la mujer y encontramos el resto de la descendencia de ella. Pero podemos observar mucho más. ¿Qué pasa con el dragón y la mujer? Se llenó de ira contra la mujer. ¿Y qué pasa con el dragón con el resto de la descendencia de ella? Dice, se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Qué más observamos allí? Las dos características del resto de la descendencia de ella. La primera, ¿cuál es? Guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que nosotros podemos observar de este pasaje. Ahora, si nosotros nos dijera, por favor, interpréteme el pasaje, interpréteme qué es el dragón, yo tendría que decir, a lo mejor es uno de los ancianos de la iglesia. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Y por qué se ríe esta hermana? ¿Porque su anciano es un dragón? Te la pillé ya, ¿eh? No le voy a preguntar cuál es su iglesia, para que no entremos en conflicto. Hermano, ¿por qué el dragón no puede ser uno de los ancianos de la iglesia acá de la Misión Sur Metropolitana? ¿Por qué? Porque hay un principio para interpretar las Sagradas Escrituras. El principio sola Escritura. La Biblia se interpreta a sí mismo. Y la Biblia me dice a mí que en Apocalipsis 12, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Es decir, la misma Biblia me interpreta quién es el dragón. Dice que es el diablo y Satanás. La expresión Satanás viene del hebreo Satán, que significa adversario. Y en el Nuevo Testamento la expresión es diablos, para diablo, que significa calumniador. Es decir, cuando usted calumnia a su hermano, ¿en qué se transforma? En un diablo. Así que no se olvide de eso. Satanás es un adversario y diablo viene del diablo, que significa calumniador. Hermano, ¿quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? ¿La directora diaconisa? ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Y cómo yo sé que la iglesia es la mujer? Aquí mismo en Apocalipsis 12 comienza diciendo, dice, y apareció en el cielo una gran señal, dice, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Dice, esta mujer que está vestida del sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Es Cristo, la Biblia lo dice en el Antiguo Testamento. Dice que es el sol de justicia. Pero esta mujer dice que tiene la luna debajo de sus pies. Hermano, ¿qué refleja el sol de justicia? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan 5:39 dice, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, se lo dice a los fariseos, pero no dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, esta mujer que aparece en Apocalipsis 12:1, hermanos, representa a la iglesia verdadera. En contraste con la iglesia que encontramos en Apocalipsis 17, una mujer ramera, una mujer vestida con ropas escandalosas, que representa a la iglesia apóstata. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos muchas referencias donde se nos dice claramente que la mujer representa a la iglesia. Y mis hermanos, ¿quién es el resto de la descendencia de ella? Sí, el remanente, porque eso es lo que significa la expresión en griego loipos, ¿eh? Cuando dice allí que el diablo, dice, se fue a hacer guerra contra el resto, como lo traduce la versión Reina Valera, la expresión en griego loipos, que se traduce lo que queda
o el remanente, como lo traducen algunas versiones, o como el resto de la descendencia de ella, que lo traduce la versión Reina Valera. Pero hermano, ¿quién es el remanente? ¿Será la Iglesia Católica? ¿Serán los pentecostales? ¿Quién es el remanente? Ustedes no son arrogantes, parece, no son orgullosos, no quieren reconocer que la Iglesia Adventista es el remanente. ¿Ustedes creen que la Iglesia Adventista es el remanente? ¿Cuántos creen que la Iglesia Adventista es el remanente? Hay algunos que no levantan su mano, serán de otras denominaciones, imagino. Mis hermanos, cuando nosotros nos autoproclamamos el remanente, ¿saben lo que dicen los demás? Las otras denominaciones dicen, ese concepto de remanente crea orgullo y arrogancia. Ellos nos ven como arrogantes, orgullosos, y por eso muchos de ellos no quieren tener ningún tipo de relación con nosotros, ¿no? Y algunos más todavía, viendo la mundanalidad que ha entrado a la iglesia y la rebajan las normas en la iglesia, y ustedes pretenden ser el remanente. Hermanos, ¿seremos realmente el remanente nosotros? Con la mundanalidad que ha entrado a la iglesia y la rebajan las normas. Y otros más todavía perturbados, dicen, viendo el legalismo que hay en la iglesia y la frialdad, la odicense, ¿y ustedes pretenden ser el remanente? ¿Seremos el remanente nosotros o Dios tendrá que buscar otro pueblo para poder concluir con todo lo que su palabra de Dios dice en estos tiempos finales? ¿Somos o no somos el remanente? ¿Ya? Esto lo aprendí yo en el kinder. Voy a bajar para mirarlo bien. Aquí tenemos la teoría de los conjuntos. Y en la teoría de los conjuntos había dos símbolos. El que tienen allá ustedes, el símbolo de pertenencia, ¿ya? Y por el otro lado tenemos el símbolo con la rayita allí de no pertenencia, ¿ya? Entonces allí se nos enseñaban que aquí tenemos el elemento 1, dice pertenece al conjunto A. ¿Estoy bien yo? ¿Sí? Yo enseño teología, no soy profesor de matemáticas. Si hay un profesor acá me dice si me equivoco. Entonces vamos bien. El elemento 1 pertenece al conjunto A. ¿Qué significa esto? Significa que el elemento 1 forma parte del conjunto A, está dentro del conjunto A. Es decir, el elemento 1 pertenece al conjunto A. Y cuando vamos por este otro lado, tenemos el elemento 7, dice, no pertenece al conjunto A. ¿Por qué no pertenece? Porque el elemento 7, si yo lo busco aquí, no lo encuentro. Es decir, no es parte del conjunto A, ni pertenece al conjunto A, porque simplemente el elemento 7 pertenece al conjunto B. Una clase gratis de matemática. Y ahora viene la pregunta, ¿y qué tiene que ver todo esto con el remanente y el zarandeo? Que allá tenemos que ir. Pregunto, ¿pertenece usted al remanente? ¿Está seguro? ¿Está seguro que usted pertenece al remanente? ¿Y usted de acá pertenece? ¿Sí? Yo les voy a mostrar si pertenecen o no. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es, ¿pertenece usted a Cristo? ¿Y usted pertenece a Cristo? Usted me puede decir que sí, pero a lo mejor no pertenece. Mis hermanos, lo siguiente, usted puede pertenecer al remanente, ¿ya? Usted puede ser parte del remanente, pero usted no pertenece a Cristo Jesús. Pero si usted pertenece a Cristo, usted pertenece al remanente. ¿Se dan cuenta? Usted puede pertenecer al remanente, puede formar parte del remanente, está dentro del remanente, pero a lo mejor no pertenecer a Cristo. Pero si usted pertenece a Cristo, usted pertenece al remanente. Permítame sugerir este cuadro.
el pueblo de Dios. Yo quiero que busquen sus Biblias, Apocalipsis 18. ...8, 18:4, y ténganlo ahí abierto para que en el momento oportuno podamos leerlo. ¿Todos lo tienen ya? Vamos, todavía no lo vamos a leer. Fíjense esta parte que está acá, que es el remanente. ¿Ya? El resto de la descendencia de ella, en la cual ustedes han dicho que es la iglesia adventista del séptimo día. Y ustedes levantaron su mano que pertenecen al remanente. ¿Qué características tiene este remanente? De acuerdo a Apocalipsis 12, 17, allí salen dos características importantes: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Pero cuando nosotros leemos Apocalipsis 14, y Apocalipsis 12, 17, el contexto de Apocalipsis 12, 17 nos dice que la mujer se le dieron alas de águila para volar prestamente al desierto, y allí fue sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, por 1260 años. ¿Ya? La mujer fue sustentada, ayudada allí por Dios, ¿ya? Y después de ese periodo aparece el remanente. Por lo tanto, el remanente debiera surgir después del año 1798 con dos características que menciona Apocalipsis 12 y 17: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 14, 6 y 7 nos dice allí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tiene el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores. Por lo tanto, el remanente tiene un mensaje especial en este tiempo final, el mensaje de los tres ángeles. Tiene que proclamarlo. Tiene una misión mundial, no es local, sino que tiene que hacer su obra en todo el mundo. Y también nos dice Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces tenemos todas esas características que de alguna manera identifican al remanente. Ahora, ¿qué evidencias tenemos nosotros en la Biblia de que la iglesia adventista es el remanente? ¿Hay alguna evidencia? ¿Hay alguna evidencia? ¿Hay alguna evidencia bíblica que nos diga que la iglesia adventista es el remanente y podamos sentirnos tranquilos al estar en este pueblo? Yo tengo que decirles lo siguiente. Tengo que decirles si hay o no hay evidencia. Hay una evidencia. ¿Quieren saberla? ¿Sí? Las mismas que están acá, las mismas. Mis hermanos, el tiempo en que surge la iglesia adventista, ¿cuándo surge la iglesia adventista? ¿En el tiempo de Noé? Después del año 1798. La iglesia adventista surgió en el año 1863, fue organizada como tal en el año 1863 con 3.500 miembros. ¿Ya? Por lo tanto, cumpliría las características que se nos menciona en la Biblia, que la iglesia surge después del año 1798. ¿Ya? ¿La iglesia adventista guarda los mandamientos de Dios? Muy bien. ¿Y ustedes son de la iglesia adventista? ¿Ustedes guardan los mandamientos de Dios? Recuerden que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. ¿Ya? Todo aquel que ama y hace mentira, dice, será echado al lago de fuego y azufre. ¿Guardan o no guardan los mandamientos? ¿Los guardan? Hermano, ¿la iglesia adventista tiene el testimonio de Jesucristo? Y ya hablaron de eso en los temas pasados. Si hay alguien que no acepta el testimonio de Jesús, ¿qué debemos hacer con él? Hay que apedrearlo hasta que muera nomás. ¿Ya? La iglesia, hermano, posee el don profético. La expresión es ejo, tengo. La iglesia tiene. ¿Ya? Porque podríamos ir en dos direcciones: el testimonio que nosotros damos de Jesús o el testimonio que se origina en Jesús dado a su iglesia. Y las 6 veces que aparece esta expresión en el Apocalipsis va en la dirección del testimonio que se origina en Jesús dado a la iglesia. Yo tengo el testimonio, yo poseo el testimonio de Jesucristo que Él me ha dado. ¿Ya? Y por lo tanto ese testimonio se da en un determinado momento de acuerdo al contexto del remanente.
se tiene que dar después del año 1798. Y por eso nosotros decimos que este don profético recayó ¿en quién? En el linaje de Huay. La Iglesia Adventista, todas sus doctrinas están fundamentadas en la Biblia. Correcto. ¿Ya? ¿Y la Iglesia Adventista proclama el mensaje de los tres ángeles? ¿Y usted lo proclama? ¿Está seguro? ¿Sabe lo que es el mensaje del primer ángel, el segundo, el tercero? ¿Sabe lo que significa eso? Para proclamarlo. ¿Y la Iglesia Adventista tiene una misión mundial? ¿Ya? Tenemos grandes desafíos allí. Dice que la Iglesia ya tiene el evangelismo en más de 200 países, pero tenemos en algunos países un desafío enorme. En la ventana 1040. Muy bien. Entonces tenemos por ese lado el remanente. Vamos ahora a Apocalipsis 18:4. Alguien por favor pueda leerlo. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Muy bien. Dice yo, y otra vez del cielo que decía: salid de ella. ¿Quién? ¿Quién tiene que salir de allí? ¿Quién? ¿Cómo dice la Biblia? El pueblo de Dios. Pero así lo dice, ¿o no? Eso, pueblo mío. ¿Ah? Hermano, ¿y qué es ese pueblo mío? ¿Ese pueblo mío es el remanente? Eso no es el remanente. Eso no es el remanente. ¿Ah? ¿Ustedes son el remanente? ¿Ah? Me dijeron que sí, en delante levantaron, ya están dudando ya. ¿Ya? Están dudando. ¿Ah? ¿Ya? Yo no les quiero asegurar todavía nada. ¿Ah? Si son o no son el remanente, pero ustedes lo estoy viendo. ¿Ah? ¿Ya? Hermano, por el lado tenemos que Dios llama a los que están aquí mi pueblo. ¿Y dónde está ese mi pueblo? En otras denominaciones. ¿Ya? En otras denominaciones. ¿Ya? Pero que al llamado de Dios, cuando dice salid de ella, pueblo mío, ¿dónde tiene que salir? Tiene que salir a este otro lado, al remanente. Pero ellos no son el remanente. ¿Por qué no son el remanente? Porque mientras estén allí ellos no guardan el sábado. Ellos no están proclamando el mensaje de los tres ángeles. Sus doctrinas no están fundamentadas en la palabra de Dios. Por lo tanto, yo no puedo decir que mi pueblo, el que aparece en Apocalipsis 18:4, es el remanente, porque el remanente tiene estas características. Por lo tanto, cuando mi pueblo salga de aquí y pase a integrar este pueblo y empiece a cumplir con estas características, se transforma en qué cosa? Empieza a pertenecer. Gracias, hermano. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ahora la pregunta es la siguiente. Hermano, ¿quién tiene que ir a buscar a mi pueblo que está acá? ¿Quién tiene que ir a buscarlo? ¿Los pastores? Todos, pastores y líderes de la iglesia. Y usted también, hermano. ¿Ya? Usted también tiene que ir a buscarlo. ¿Ya? Hermano, esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Hay personas, hermanos, sinceras aquí en mi pueblo que ellos guardan el domingo y creen que es el día correcto. Son sinceros, pero que al llamado de Dios, a través de los que están acá, les va a llegar la verdad y ellos simplemente, si son sinceros, van a tener que salir de allí para pasar a integrar el remanente. Es la tarea que tenemos que hacer. ¿Ya? Y si nosotros no hacemos esa tarea, ¿quién la va a hacer? Y ese es el problema. Si nosotros no hacemos la tarea, hermano, viene ¿qué cosa? Y todos los que no pertenecen al remanente y no sirvan, van a ser sacados. Y otros que vendrán de otros lados van a ocupar el puesto de cada uno de nosotros. Y cuando se produzca el zarandeo,
hermanos, después que termine el fin del tiempo de gracia, ¿quiénes son los que quedan? Los 144.000, ¿no? Que van a vivir un tiempo de angustia después del fin del tiempo de gracia, hasta que Jesús venga en las nubes de los cielos, y ellos no van a pasar de vida a vida eterna. ¿Ya? Entonces esto es clave, hermano, el zarandeo. Hay hombres impíos, dice, ¿ya?, que no aman la verdad, dice, ellos van a tener que salir. Mi hermano, usted está levantando la mano. Es que ellos dicen, según las enseñanzas que han recibido ellos de la iglesia de otras denominaciones, que ellos dicen que ellos celebran la resurrección de Cristo. ¿Ya? Y en ese marco se encierran ellos. Para guardar el domingo. Ellos por eso se celebran el día domingo. Ya. Ahí quiero que me la aclare. Sí, pero no es el tema, hermano. Yo estaría dispuesto a responderle, pero no es mi tema ese. ¿Eh? Porque capaz que los convence a ustedes de que hay que guardar el domingo en vez de guardar el sábado. ¿Ya? ¿Eh? Hermano, no sé si me permiten responderle a él, ¿no? ¿Quiere que le responda? ¿Eh? Dejamos un ratito al lado el zarandeo, ¿sí? No se enoja nadie. ¿Eh? Mi hermano. Correcto. Mis hermanos, con respecto a la pregunta, es cierto, es decir, la Iglesia Católica y los demás protestantes, la base que ellos tienen para guardar el domingo sería la resurrección, ¿ya? Pero si ustedes han escuchado o han leído la carta Dies Domini del Papa Juan Pablo II, ya es una carta muy bíblica en la cual él menciona allí que toma Hebreos el capítulo 4 para mencionar de que el reposo que queda para el pueblo de Dios es el domingo. Y al ver el video de Benedicto XVI cuando estuvieron en un encuentro mundial de la familia en Milán en el año 2013, ya más de 1 millón de personas reunidas, él dice que el sábado es el día de la el domingo es el día de la familia, es el día que se nos hará libre y es el descanso, el reposo que nosotros debemos tener hoy en día. Entonces él no dice ningún problema, dice el sábado es de la antigua alianza, el sábado era el día de reposo, pero de la antigua alianza, pero ahora como estamos en el nuevo pacto, debemos guardar un nuevo día, que es el domingo. Y si no está bien cimentada la palabra de Dios, Juan Pablo II se lo lleva, ¿no? Hermanos, las personas que están allí en mi pueblo son sinceras, pero nosotros tenemos que ir y buscarla. Tenemos, hermanos, las suficientes evidencias en la Biblia para sostener los 10 mandamientos y para sostener que el sábado es el día del Señor, ¿ya? El día del Señor. Aunque ellos lo traten de ubicar esos pasajes fuera de contexto, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Hermano, ¿puedo seguir? Ya, muy bien. Entonces vamos al zarandeo. Entonces después del zarandeo va a producir, hermano, la limpieza del remanente. La limpieza del remanente. ¿Ya? El remanente va a ser purificado y por lo tanto, una vez que termine el fin del tiempo de gracia, van a quedar los 144.000 victoriosos. ¿Ya? Muy bien. Entonces el zarandeo, hermano, es una figura tomada del Antiguo Testamento. Vamos a leer un solo pasaje ya el tiempo. Amós 9:9. Busquen Amós 9:9. Si alguien que lo encuentra, por favor, puede leerlo. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en un arnero, y no cae un granito en la tierra. Muy bien. Hermano, fíjense bien la Biblia, tomada del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel dice será sacudido, zarandeado. ¿Ya? Es como lo que se hacía antiguamente, se tiraba allí al aire, ¿ya? Y quedaba solo el grano fuerte allí. Entonces, hermanos, la idea del zarandeo es seleccionar, dice, usando una zaranda en donde el grano sano, fuerte y bueno queda en la zaranda y el defectuoso cae en el suelo para ser desechado. Esa es la idea que tiene el zarandeo, la zaranda.
¿ya? Solo quede el grano sano, fuerte y bueno. Todo lo que nos sirve va a tener que salir. ¿Ya? Y usted sabe cómo es su vida. Usted sabe cómo es su vida como grano. Si es un grano sano, fuerte y bueno, o simplemente es como la cizaña que cuando venga el vientecito va a salir del remanente. Vamos a ver algunos factores que van a permitir que la iglesia pueda ser purificada, pueda ser zarandeada, pueda ser purificada. Lo primero que tenemos allí es la persecución. Nosotros ahora estamos tranquilitos. Aquí en Chile por lo menos tenemos esa libertad, estamos tranquilos, no tenemos mayores problemas, pero mis hermanos, cuando se levante la persecución, allí se verá quién es quién. ¿Ya? 2 citas que coloqué allí nomás. Dice, la prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. ¿Ya? ¿Estaremos en estos momentos en un periodo de zarandeo en la iglesia adventista acá en Chile? Porque la estadística nos muestra que en lista somos tanto, pero en la realidad somos una tercera parte. Es dramática la situación que tenemos acá en Chile nosotros. ¿Ya? La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. Y dice, no está lejos el tiempo cuando cada alma será aprobada. Se nos va a presionar para aceptar la marca de la bestia a aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo. No les va a resultar difícil, dice, ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla. Los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte, en este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Es la realidad, es lo que va a suceder. ¿Ya? Cuando se nos presione nomás, se nos empiece a perseguir, las cosas van a ser diferentes. Nosotros podemos decir muchas cosas ahora, pero cuando llegue el momento, si nosotros no estamos preparados, vamos a ser derrotados. Y nuestra preparación, hermano, ¿cuándo debe ser? Elena G. White dice que si nosotros pretendemos prepararnos cuando estos acontecimientos vengan, estamos perdidos. La preparación tiene que ser ahora. Ahora tiene que ser la preparación. Para que cuando vengan estos acontecimientos, nosotros podamos ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Ya? Mis hermanos, sigamos. Otra cita ahí de la misma línea. Dice, cuando se invalide, dice, la ley de Dios, la iglesia, dice, será zarandeada por pruebas terribles. Y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Sabemos lo que va a pasar. Después vamos a ver en la tarde, vamos a ver la contribución que hace Elena G. White en cuanto a nuestra escatología, en el último tema que vamos a tener con respecto a la ley de Dios. ¿Ya? La iglesia será zarandeada. Será zarandeada. Vamos a un segundo aspecto. Factores que llevan al zarandeo. El testimonio del testigo fiel. ¿Cuál es el testimonio del testigo fiel? Lo que aparece en Apocalipsis, el capítulo 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea. La cita que tiene, dice, pregunté, dice Elena G. White, ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba
y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Dice, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo, dice, en el pueblo de Dios. ¿Y qué dice el mensaje de la iglesia de la Odisea? Tú te crees rico y no tienes necesidad de ninguna cosa, pero tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, estamos bien, no necesitamos nada. Señor, demórate todavía un tiempo más, estamos tranquilos, no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero hermano, el mensaje del testigo fiel dice, hará que algunos salgan del pueblo de Dios. Pero el remedio está: de mí compres oro refinado en fuego. La fe dice que se mueve por el amor. Compre de mí vestiduras blancas. La perfecta justicia de Jesús, su rectitud, su justicia, por la cual nosotros somos hechos y declarados justos. Cuando Dios nos ve justos es porque Él aprueba la justicia de Cristo, no la nuestra. Él acepta la justicia de Cristo como si fuera la nuestra. El remedio está. Y dice, unges tus ojos con el colirio. Hermano, poder discernir las estrategias que el diablo está usando para que nosotros no caigamos. Entonces, hermanos, el testimonio que exige el consejo del testigo fiel, el que no lo soporte tendrá que salir de la iglesia. Tercer aspecto, doctrinas erróneas, son los factores que llevan al zarandeo. Así que fíjese que no solo hay un solo factor que va a producir el zarandeo en la iglesia. Ya llevamos 3. Doctrinas erróneas. Y ustedes ven que ya se nos habló en la primera ponencia, el pastor Álvarez, los movimientos disidentes. Y estos movimientos disidentes, ¿qué es lo que buscan? ¿Ah? ¿Dividir? ¿Ya? Y van con otras enseñanzas que no corresponden en la Biblia. La cita que busqué aquí dice lo siguiente: cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, dice, ¿quiénes? Estos lectores, ¿cuáles? Superficiales. Dice que no están anclados, dice, en ningún lugar, son como la arena movediza, se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Mis hermanos, el que no tiene cimentada su vida en la palabra de Dios está perdido. Nadie debe ir a ser engañado si estudia la palabra de Dios. Nadie. Para eso Dios nos ha otorgado su palabra, para que la estudiemos, ¿ya? Y estemos preparados para que cuando vengan las pruebas nosotros podamos responder con un escrito, está. ¿Ya? Y esta va a ser una de las causas del zarandeo. ¿Ya? El zarandeo se va a producir por las falsas teorías, ¿ya?, que van a penetrar en la iglesia. Y si usted no está fundamentado en la Biblia, va a ir tras estas cosas. Siempre cuando se levanta alguien con una doctrina errónea, siempre hay personas que le siguen. Siempre hay personas que le siguen. Fíjese en la otra cita, dice, el enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina que no existe un santuario, y este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. ¿Ya? Una de las doctrinas más criticadas, más cuestionadas que ha tenido la iglesia adventista es el santuario, desde sus comienzos, y seguirá todavía. Y sería bueno también a lo mejor un simposio sobre santuario para afirmar nuestra fe en esa dirección. ¿Ya? Necesitamos estar preparados para dar razón de nuestra fe con respecto a la doctrina del santuario.
Dice, este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. Muy bien. Número 4 ahí, calumnias. ¿Y qué dice Elena G. White? Dice, ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa, dice, ¿de qué cosa? De las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y de quienes recibieron dulce consejo. Dice, abrieron su corazón a la siembra de la cizaña, esta creció en medio del trigo, se fortaleció y la mies de trigo decreció más y más y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. Hasta que las calumnias, dice, van a ser un factor para que mucha gente de nuestra iglesia también salga del remanente. Muy bien, tenemos el número 5, la ley dominical. Cuando nosotros hablamos de ley dominical es una expresión que no aparece en la Biblia, la ley dominical. ¿O ustedes la encuentran en la Biblia? No, no aparece. Pero generalmente nosotros tenemos la evidencia para esto en Apocalipsis 13, ¿ya? Del 11 en adelante, de esta bestia que sube de la tierra. Sí, nosotros podemos ver allí un concepto de una ley impositiva de adoración, que nuestros pioneros después le colocaron ley dominical, y el NG fue en la misma dirección. Entonces, el gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales, dice, aquí eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado, dice, para la lluvia tardía. Y eso lo vamos a hablar en la tarde, este concepto de la ley dominical, esta ley impositiva de adoración, lo vamos a hablar en la tarde, así que no me voy a dedicar a hablar de este asunto, ¿ya? Pero sí tengan en mente que la ley dominical, cuando sea impuesta aquí en nuestro planeta, va a ser un factor que eliminará a todos aquellos a que Dios no ha señalado. Y puse el último, hay otros más a lo mejor, pero quise terminar con este factor porque estamos en este simposio que se llama El don profético en las Escrituras y en la Iglesia Adventista en el siglo XXI. ¿Ya? Mis hermanos, uno de los factores que va a llevar al zarandeo, ¿cuál va a ser? El rechazo de los testimonios. El rechazo de los testimonios. Le contaba allí a uno de mis colegas, mientras el pastor Álvarez aquí estaba hablando de los testimonios, la pregunta que le hicieron a él, no, yo le contaba allí que justo en un simposio que tuvimos sobre Apocalipsis en alguna parte, entonces estaba hablando de esto y una hermana delante de todo me dice, yo no creo en el espíritu profecía, me dijo. Entonces yo le dije inmediatamente, usted no es de remanente entonces. Y como se anduvo asustando a la hermana, así que al final me dijo, pastor, no, si yo no es lo que quería decir. ¿Ya? Pero se dan esas cosas allí de repente. Mis hermanos, el rechazo allí de los testimonios. Una cita allí para este aspecto. Dice, una cosa es cierta. Dice, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero dice, abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Cuando nosotros miramos la evidencia bíblica del remanente, una de las evidencias que tiene, ¿cuál es? El remanente posee el testimonio de Jesucristo. Y la misma Biblia nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, el remanente tiene ese don originado en Jesús dado a su iglesia. Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Aceptarlo, porque esa es la voluntad de Dios. Y ese don profético que ha estado a través de toda la historia
ese don profético para el remanente surge en un momento específico, después del año 1798. Y simplemente nosotros tenemos que decir que recae en Elena G. de White, con todo lo que significa las pruebas que para el profeta, en la cual ella no tiene ningún problema. Entonces, hermanos, muchos de nuestros hermanos, ¿ya?, que no van a aceptar los testimonios, ¿ya?, van a salir de la iglesia. ¿Y usted lo acepta? ¿Todos? ¿Todo lo que los testimonios dicen? ¿Ya? Muy bien. Hermano, esos son los factores, ¿ya? Los factores, pueden haber otros más, ¿ya?, pero solo quise ponerle 6 allí que van a purificar y zarandear la iglesia. Vamos a concluir entonces. ¿Cómo estamos en la hora? ¿Estamos bien? ¿Sí? Podemos dejar... Bueno, hermano, los grandes días de la iglesia están delante de nosotros. Están delante de nosotros. ¿Ya? Dice, el fuerte pregón donde los habitantes de este planeta serán advertidos, dice, y llevados a tomar una decisión. Una tarea que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Mientras estemos con esta libertad, hermano, hagamos la obra. Vamos a buscar a aquellos que están perdidos. Dice, el que tiene que venir vendrá, dice, y no tardará. Aunque usted se tire al suelo aquí y patalee, el Señor Jesús viene. Y a lo mejor viene más pronto de lo que nosotros creemos. El acontecimiento que estamos esperando, vamos a analizarlo en la otra ponencia. Dice, no estamos creyendo en fábulas engañosas, por el contrario, tenemos, dice, la palabra profética, la Biblia, más segura, a la que haríamos bien en estar atentos como una luz que alumbra el lugar oscuro hasta que el día se haga perfecto y la estrella de la mañana salga en nuestros corazones, como dice 2 de Pedro 1:19. Como dice el profesor Salazar, dice, nosotros estamos ya alorando lo eterno. Dice, estamos en los umbrales de la eternidad. Dice, estamos a un paso de entrar en la Canaán celestial. Y que no nos pase lo que le pasó al pueblo judío, que cuando estaba en las fronteras, muchos de ellos quedaron allí. Hermano, estamos a un paso de entrar en la tierra prometida. Nosotros ya estamos alborando lo eterno. La pregunta es entonces, ¿pertenece usted al remanente? Yo tengo que decirle lo siguiente, usted pertenece al remanente. ¿Puedo preguntar ahora? ¿Cuántos pertenecen al remanente? ¿Puedo ver las manos? Todos. Todos ustedes pertenecen al remanente. Todos. Lo que sí no puedo asegurar es que si usted pertenece a Cristo. Pero usted sí pertenece al remanente. Usted pertenece al remanente. ¿Ya? Porque pertenecer a Cristo, mis hermanos, significa ¿qué cosa? Que Cristo sostiene como suyos a los que permiten que su Espíritu controle sus vidas. Si yo permito que el Espíritu Santo controle mi vida, yo pertenezco a Cristo. Y por ende pertenezco al remanente. Pero si usted no deja que el Espíritu Santo haga esa obra, usted no pertenece a Cristo, aunque usted pertenezca al remanente. Dice, los que permiten que Dios haga esta obra en sus corazones, ¿qué van a recibir? ¿Ah? Claro, por eso yo les preguntaba, ¿ustedes guardan los mandamientos? Ustedes me dijeron que sí, pero por nuestras propias fuerzas, hermanos, no podemos guardarlos. Pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, la dirija, hermano, Él nos va a dar el poder para guardar los mandamientos. ¿Ya? Dice, los que permitan que Dios haga esta obra en sus corazones, reciben poder para obedecer la ley divina y aceptan gozosos los mensajes que el Señor ha entregado, dice, a través de los profetas. No solo va a aceptar lo que la Biblia dice, hermano, lo que está aquí en su palabra, sino que también lo que los testimonios dicen. Aquellos que el Espíritu controle sus vidas. Y por último, dice, ser una parte del remanente
Usted pertenece al remanente, está dentro del remanente. Usted forma parte de este cuerpo colectivo del remanente. Dice, es un privilegio. No es cualquier cosa pertenecer al remanente, porque no cualquiera pertenece, pero usted pertenece. Es un privilegio. Pero mis hermanos, tengo que decirle que no es ninguna garantía de salvación. Ninguna. Usted puede ser parte del remanente, estar 30 años y se va a ir al lago de fuego, azufre igual. ¿Ya? Y a lo mejor el cartoncito que van a recibir aquí les puede servir para echarse airecito. El certificado que van a recibir al final. ¿Ya? Hermanos, pertenecer al remanente es un privilegio, pero incluye una sagrada responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Que tenemos que proclamar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Ya? Es un privilegio, pero es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos que proclamar el mensaje de los 3 ángeles, el último mensaje de advertencia a este mundo que perece en el pecado. Y no podemos quedarnos tranquilos, no podemos cruzarnos de brazos. Tenemos que hacer la obra ahora, mientras el Señor nos permita. ¿Ya? Mis hermanos, tampoco es una garantía de salvación como lo demuestra la historia de la iglesia remanente. Pertenecer al remanente significa solo que eres parte de un cuerpo colectivo que ha recibido gran luz y verdad. Nada más que eso. La verdad presente y la manera en que nosotros como personas respondemos a esa luz y verdad es lo que determinará nuestro destino final. ¿Pertenece usted al remanente? Con toda seguridad te diga amén. ¿Pertenece usted al remanente? Amén. Yo pertenezco también. Pero hermano, ¿usted pertenece a Cristo? ¿El Espíritu Santo controla su vida? Hermano, si el Espíritu Santo no está controlando su vida, es el momento que le permita que el Espíritu haga esa obra en su vida. Y usted, hermano, pertenezca a Cristo. Sea propiedad de Cristo. Se aferre a la mano del Señor en estos tiempos que nos va a tocar vivir. Y tengamos esa claridad y esa seguridad de que vamos por el buen camino. Porque pertenecemos a Cristo y porque pertenecemos también al remanente. Que el Señor les bendiga en esta mañana.